Hola a todos, vamos a continuar con los temas del examen 2. Vamos a continuar con el tema de plano cartesiano y geometría analítica, ¿ok? Espero que estén bien todos. Los temas que vamos a ver hoy entonces es plano cartesiano, geometría analítica y los principios de geometría analítica para poder entender después ecuación de la recta, ¿ok? Geometría analítica, les voy a presentar. Ok, ok, aquí está el archivo que vamos a utilizar. Ok, geometría analítica. Vamos a empezar con los temas de geometría analítica. ¿Qué es lo que debemos saber de geometría analítica? Geometría analítica, pues, son temas bastante cortos, no hay tanto que ver de geometría analítica como álgebra. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos saber bien? Debemos saber manejar bien el plano cartesiano y debemos saber manejar bien las fórmulas para obtener ciertos datos y ciertos parámetros en el plano cartesiano. ¿Ok? Ahora, para recordar nada más, primero vamos a recordar el plano cartesiano. ¿Ok? El plano cartesiano, pues, es un conjunto de dos ejes. ¿Ok? El eje X, el eje Y, como aparece en la imagen. El eje X es el eje horizontal. ¿Ok? Y el eje Y es el eje vertical. Al eje X también se le llama eje de las abscisas y el eje Y se le llama eje de las ordenadas. El plano cartesiano, si nosotros nos damos cuenta, se divide en cuatro partes. El eje X y el eje Y se cruzan en un punto denominado origen, ¿ok? Que es este punto de acá en medio, que es el punto que denominamos origen. Y se divide en cuatro regiones. Si se fijan, el punto de cruce de esos dos ejes nos divide al plano en cuatro regiones. Esas cuatro regiones son lo que llamamos cuadrantes. ¿Ok? Esos cuadrantes se enumeran en un sentido contrario a las manecillas de reloj. El primer cuadrante es este, cuadrante 1, cuadrante 2, ¿ok? Cuadrante 3 y cuadrante 4. Fíjense cómo los numeré en el sentido inverso a cómo giran las manecillas de reloj, ¿ok? Un punto en el plano está definido cuando nosotros lo que tenemos que saber bien es localizar puntos en el plano. Un punto en el plano siempre está definido por dos números, ¿sí? Su abscisa y su ordenada. Siempre primero va el valor de X y luego va el valor de Y, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero llegar al punto 2,3, entonces el punto 2,3 lo que me está diciendo es que avanzo 2 en X, 3 en Y. O sea, sería 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, ¿sí? Aquí primero avanzo 2 en X y luego avanzo 3 hacia arriba, ¿sí? Entonces, es 2 hacia aquí y 3 hacia arriba. Entonces, el punto 2,3 es este, ¿va? Recuerden, para la derecha las X son positivas, para la izquierda las X son negativas, para arriba las Y son positivas y para abajo las Y son negativas. ¿Ok? Entonces, creo que eso no hay tanto problema, o sea, nada más tenemos que recordar que siempre el primer valor que me dan es el valor de X y el segundo valor que me dan es el valor de Y. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener muy claro esto. El plano tiene cuatro cuadrantes. El punto donde se cruzan los dos ejes es el origen. Las coordenadas siempre del origen es 0,0. ¿Sí? Y a partir de allá podemos localizar puntos en el plano. Muy bien. Por ejemplo, aquí me dicen, localiza los puntos A 4,3, B menos 2,-4 y C 3,0 en el plano. Pues eso nada más es saber localizar, solo es ver hacia dónde vamos a avanzar y tener en cuenta que siempre
primero tenemos coordenada X y luego tenemos coordenada Y. Por ejemplo, el punto A es 4,3. Me está diciendo que voy a avanzar 4 hacia la derecha, ¿sí? 4 hacia la derecha y 3 hacia arriba, ¿sí? En este caso acá tengo el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, a partir de acá, subo 3. 1, 2, 3. Y este sería el punto A. ¿Ok? Después viene el punto B menos 2, menos 4. Quiere decir que vamos a avanzar 2, pero como la X es negativa, entonces vamos a ir 2 hacia atrás. 1, 2. Y vamos a ir menos 4. El valor de Y es menos 4. Por lo tanto, vamos a ir 4 hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Entonces, el punto B es este. Por último, nos dicen el punto C, 3,0. En este caso, nos están diciendo que vamos a avanzar 3 en X positivos, o sea, hacia la derecha, y vamos a avanzar 0 en Y. Quiere decir que no nos vamos a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, el punto 3,0 sería este, que corresponde al inciso C, o al punto C. ¿Ok? Entonces, la localización de puntos en el plano nada más es respetar el orden. Siempre tenemos X, luego tenemos Y. Y dependiendo del signo me va a decir si voy hacia adelante o voy hacia atrás. Son conceptos muy básicos que nada más les digo como recordatorio. ¿Ok? ¿Qué más debo saber del plano cartesiano? Debo de saber encontrar la distancia entre dos puntos. Aquí, para resumir lo que vamos a estar viendo. Siempre necesito encontrar, si a mí me dan 2 puntos en el plano cartesiano, hay 3 cantidades que siempre debo poder encontrar. La distancia entre esos 2 puntos, el punto medio de esos 2 puntos y la pendiente de esos 2 puntos. No lo olviden. Debo saber calcular 3 cantidades. Distancia, pendiente y punto medio. ¿Ok? Cada una de ellas tiene su propia fórmula. Aquí básicamente lo que tenemos que saber muy bien son las fórmulas y saber utilizar bien las fórmulas. ¿Ok? Mucho de geometría analítica me puede salir bien si aprendo y si sé muy bien mis fórmulas. La primera fórmula que vamos a ver es la fórmula de distancia. A esta fórmula se le llama fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Ok? ¿Sí? Es esta. Se la tienen que saber muy bien, o sea, es una definición básica y es súper básica para geometría analítica. ¿Cómo funciona esta fórmula? ¿Qué hacemos con esta fórmula? La fórmula nos dice cuál es la distancia, valga la redundancia, que hay entre un punto y otro que me den en el plano, ¿sí? O cuál es la longitud del segmento que trazaría desde un punto hasta otro. Si nos damos cuenta, la fórmula nos dice distancia es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que en la fórmula tenemos 4 cantidades, o sea, para que yo calcule la distancia, necesito saber quién es x2, x1, y2, y1. ¿De dónde sacamos esos valores? Pues de los 2 puntos que me van a dar. ¿Ok? Recuerden que si a mí me dan 2 puntos, entonces me deben dar mi par de valores x y y de un punto y mis par de valores x y y del otro punto. Para que entiendan cómo está esta fórmula. Me dicen, ejemplo, calcula la distancia entre los puntos 3,5 y menos 2,6. ¿Cómo vamos a calcular esta distancia? Pues lo primero que tenemos que hacer es definir quién es x1, quién es y1, quién es x2 y quién es y2. Fíjense que en este caso, yo puedo decir que x1 es 3, y1 es 5, este sería mi x2 y 6 sería mi y2. ¿Va? Fíjense aquí, primero siempre pongo mi x y luego pongo mi y. O sea, prácticamente x1 me dice es la x de mi primer punto, y1 sería la y de mi primer punto. X2 es la y de mi segundo punto, ¿sí? Y2 es la y de mi segundo punto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues nada más voy a sustituir en la fórmula, ¿ok? Solo tengan mucho cuidado con los signos.
hay ocasiones que los menos se van a volver más. Vamos a sustituir para que vean. La distancia entonces sería la raíz de x2 menos x1. x2 vale menos 2, entonces sería menos 2 menos x1, que sería 3, o sea, menos 2 menos 3 al cuadrado, más y2 menos y1, 6 menos 5 al cuadrado. Fíjense cómo estoy respetando los valores. Este es x1, sí, ese es x2, perdón, x1, y2, y1. Lo único que voy a hacer, pues hacer las operaciones, ¿ok? Solo tengan mucho cuidado con los signos. Menos 2 menos 3, pues me da menos 5 al cuadrado, más 6 menos 5 me da 1 al cuadrado, que es igual a la raíz de menos 5 al cuadrado, es menos por menos más, 5 por 5, 25, más 1 al cuadrado, que me da 1. Por lo tanto, la distancia es la raíz de 26. ¿Ok? Que es aproximadamente 5.01, como 5.1 aproximadamente, o un poquito menos. ¿Ok? Normalmente se los van a dejar así como estar en forma de radical, o sea, prácticamente con que lleguen hasta aquí, ya está bien. Como tip, siempre cuando ustedes vayan a elevar al cuadrado, estas cantidades siempre van a quedar positivas, ¿ok? Aquí, siempre va a ser una suma. ¿Por qué? Porque cuando se elevan al cuadrado, siempre, invariablemente, siempre va a quedar positiva. No van a pensar que, por ejemplo, ese menos 5 al cuadrado me va a quedar menos 25, ¿ok? Y así funciona la fórmula de distancia entre dos puntos. Si se dan cuenta, es una fórmula muy básica y lo único que tengo que hacer bien es utilizar los signos y definir x1, y1, x2 y y2. Las preguntas te pueden preguntar directamente, hállame la distancia entre tales puntos y te van a dar los dos puntos. ¿Ok? Así que nada más es vil sustitución en la fórmula. Solo es practicar la fórmula y sabérsela bien de memoria. Muy bien. Entonces, esa es una de las primeras cantidades que necesitamos saber conocer o saber calcular de geometría analítica, la distancia entre dos puntos. Después viene otra cantidad que le llamamos punto medio, ¿ok? El punto medio, pues, es un punto que se encuentra a la mitad del camino entre dos puntos que me van a dar, ¿ok? Para que lo entendamos un poquito mejor. Vamos a localizar esos puntos en el plano, ¿sí? Y me dice, calcula el punto medio del segmento que va del punto 3,5 al punto menos 2,6. El punto 3,5 está aproximadamente por acá. 2, 3, 4, 5. Más o menos está por acá. Este sería el punto 3,5. Al punto menos 2,6. Menos 1, menos 2. Y el punto 6 estaría por acá. Este sería el menos 2,6. Si se fijan, del menos 2,6 al 3,5, yo puedo trazar un segmento. ¿Ok? Fíjense, puedo trazar un segmento de aquí para aquí. Eso es lo que llamamos segmento, es un pedazo de recta que me conecta los puntos menos 2,6 y 3,5. El punto medio es un punto que se encuentra exactamente a la mitad del camino, de menos 2,6 a 3,5. A eso es lo que le llamamos punto medio. Ahora, ¿cómo conocemos ese punto medio? Para conocer este punto medio, pues necesitamos saber sus coordenadas. Necesitamos saber cuál es su X y necesitamos saber cuál es su Y. Es lo que llamamos XM y YM, o sea, la X del punto medio y la Y del punto medio. ¿Cómo lo calculamos? Pues muy simple, con estas otras dos fórmulas que también debemos tener memorizadas. ¿Ok? XM es X1 más X2 entre 2, YM es Y1 más Y2 entre 2.
Y de nuevo, volvemos a encontrar las cuatro cantidades, X1, Y1, X2 y Y2. ¿Quiénes van a ser? Pues van a ser las coordenadas de los dos puntos que me dan. En este caso, pues yo le puedo llamar X1 al menos 2, Y1 al 6, X2 al 3 y Y2 al 5. ¿Va? ¿Qué pasa si lo pongo al revés? No va a pasar absolutamente nada. O sea, cuando digo que lo voy a poner al revés, quiere decir que así como a este llamé X1, Y1, o sea, al menos 2,6 llamé X1, Y1, bien pude llamarles X2, Y2. Y que el X3 y el 3, o sea, que el valor 3 sea tu X1 y el valor 5 sea tu Y1. No va a pasar nada en los cálculos, va a quedar, te debe quedar exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo calculamos ese punto medio? Pues simple y sencillamente también es una sustitución, ¿ok? Entonces, XM, ¿cuánto va a ser? Me dicen, es X1 más X2 entre 2. Entonces, mi punto medio, mi XM va a ser menos 2 más 3 entre 2. O sea, menos 2 más 3 me da 1, entre 2 me da 1 medio. Ya tengo mi XM. Mi YM, ¿cuánto me va a dar? Pues YM va a ser igual a Y1 más Y2 sobre 2. O sea, 5 más 6 entre 2. Y 5 más 6 entre 2 me da 11 medios, que es de hecho 5.5. El otro es 0.5. Quiere decir que las coordenadas de este punto que está aquí son las coordenadas 1 medio, coma, 5.5 u 11 medios. Y a ese es lo que le llamamos punto medio. ¿Va? Fíjense, es otra vez sustitución, nada más es utilizar los valores de X1, Y1, X2, Y2, sustituirlos en la fórmula. ¿Para qué? Para que yo pueda encontrar las coordenadas de mi punto medio. De hecho, es una fórmula doble, o sea, son dos fórmulas que se hacen por separado para encontrar a XM y para encontrar a YM. Entonces, esta es la segunda cantidad que debemos tener bien claro y que debemos saber calcular muy bien, el punto medio de un segmento. La tercera cantidad que debo saber calcular muy bien, la pendiente. La pendiente es una cantidad que nos va a servir para la ecuación de la recta. De hecho, la pendiente lo que significa es la inclinación de la recta. Nos va a dar una idea de cómo está inclinada una recta o un segmento en relación con el eje X, o sea, con el eje horizontal. Solo sabiendo el valor de la pendiente, uno puede tener una idea de cómo es el segmento o cómo se va a dibujar el segmento en el plano cartesiano. La fórmula para la pendiente, la tercera fórmula que debemos de sabernos, es esta. M igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Que si se dan cuenta es otro formulazo, solo es otra vez lo mismo, saber aplicar bien la fórmula. De nuevo encontramos a X1, a X2, a Y1 y a Y2. ¿Ok? Solo es otra vez identificar cuál es cuál y ponerlo en la fórmula. En este caso, vamos a calcular la pendiente entre esos dos puntos que les estoy poniendo. ¿Ok? Me dicen, calcula la pendiente del segmento definido por los puntos menos 4,2 y 2,6. Vamos a asignar los valores a las variables. X1 es menos 4, Y1 vale 2, X2 es 2 y Y2 es 6. ¿Ok? Entonces la pendiente va a ser Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, que es igual a Y2 menos Y1, 6 menos Y1 menos 2, entre X2 menos X1. X2 vale 2 menos
Y aquí tengan mucho cuidado porque fíjense, hay un menos, este menos es el menos de la fórmula, es este de aquí, ¿ok? La fórmula me dice x2 menos x1. Entonces estoy haciendo x2, 2 menos, pero el punto x1 también es negativo. Además del menos de la fórmula, tengo un menos del valor de x1. Entonces esto realmente queda 2 menos, menos 4, que es igual a 6 menos 2 me da 4. Y 2 menos menos 4, este menos con este menos se vuelve más. Por lo tanto, me queda 4 entre 2 más 4, 6, que si lo simplifico, me queda 2 sobre 3. Por lo tanto, el valor de mi pendiente es 2/3. ¿Ok? Este valor de 2/3 lo que me da es, me da una idea de cómo debe estar inclinada mi recta. ¿Sí? No pierdan de vista eso. Recuerden, el valor de la pendiente siempre me va a decir cómo va a estar inclinada esa recta. En este caso, fíjense que la pendiente me dio 2/3, que es aproximadamente 0.66, que es un valor positivo. ¿Qué me da qué información me da ese valor positivo? Acá, por ejemplo, si yo sé el significado de la pendiente, yo ya sé que ese valor de 2/3 o 0.66 es un segmento o un pedazo de recta que más o menos va así. ¿Ok? Que si yo lo dibujo en el plano cartesiano, voy a ver que es un pedazo de recta que tiene más o menos esta inclinación. ¿Ok? Entonces, esa es la tercera cantidad que debemos de saber muy bien, la pendiente. Para recapitular, me debo de saber bien la fórmula de distancia, bien la fórmula de punto medio y la fórmula de pendiente. Son las tres fórmulas que debemos aprender muy bien para poder seguir con geometría analítica. Y de hecho, las preguntas que les hacen pueden ser sustitución directa en cualquiera de esas tres fórmulas. O sea, bien me puede preguntar, calculo la pendiente entre el punto tal y el punto tal. Si yo me sé la fórmula, ya la hice. No hay tanto que hacer, ¿no? Más que sustituir. También me puede preguntar cuál es el punto medio del segmento, que tiene como punto inicial las coordenadas tales y como coordenadas finales el punto tal. ¿Qué voy a hacer con ello? Otra vez, una vil sustitución. Después, como adelanto, porque después vamos a ver la ecuación de la recta, sobre todo por la parte de la pendiente. La pendiente, como les digo y como les repito una vez más, me da idea de la inclinación de un segmento. Hay tres valores muy importantes que tengo que saber de la pendiente, ¿ok? De hecho, básicamente son los tres posibles valores. Hay 4 posibles valores, pero los más importantes son 3, ¿ok? El primero, puede ser que cuando yo haga mis cálculos, mi pendiente me dé 0. Si mi pendiente me da 0, eso me está indicando que tengo una recta completamente horizontal. Entonces, m igual a 0, automáticamente yo sé que es una recta completamente horizontal. ¿Va? También puede ser que me dé un valor positivo. ¿Sí? Si me da un valor positivo, entonces la recta se va a inclinar hacia arriba cuando se vaya hacia la derecha. Por ejemplo, como les muestro en esta gráfica. M mayor a 0 significa M positivo, o sea, mayor a 0 más 0 es este caso, es el caso del positivo. Fíjense, como mi pendiente es positiva, fíjense que a medida que yo voy avanzando hacia la derecha, mi recta va subiendo, ¿sí? Prácticamente, si M es mayor a 0, lo que estoy diciendo es que sube hacia la derecha. O sea que mientras voy aumentando mi valor de X, mi recta se está yendo cada vez más para arriba. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta eso. Si yo veo que mi pendiente es positiva, entonces mi segmento de recta debe ser algo que suba hacia la derecha. Si M es negativa, ¿sí? Como es este caso, esta, por ejemplo, M negativa,
Entonces, fíjense que sucede lo contrario. A medida que yo voy avanzando para X, la recta en vez de ir subiendo, va bajando. Fíjense, ¿ok? Entonces, una pendiente negativa significa que baja hacia la derecha. ¿Ok? No se les olvide eso. Una M positiva me está diciendo que la recta va subiendo hacia la derecha. Una M negativa me está diciendo que la recta va bajando hacia la derecha. ¿Por qué es importante esto? Porque la ecuación de la recta, cuando calculemos ecuación de la recta, van a ver que un valor fundamental que tenemos que encontrar es la pendiente. ¿Sí? Y solo sabiendo la pendiente, yo puedo relacionar la gráfica con su ecuación. ¿Ok? Bueno, espero les haya quedado claro este tema, este primer tema, que es un tema relativamente sencillo. Nada más es saberlos. Les presenté las tres fórmulas que necesitamos. La fórmula de distancia entre dos puntos, la fórmula de punto medio entre dos puntos y la fórmula de pendiente entre dos puntos. Son tres cantidades que siempre tenemos que saber conocer o saber calcular cuando a mí me dan un punto inicial y un punto final en el plano. La siguiente vamos a hacer ecuación de la recta. Vamos a relacionar ya la pendiente, que ya deben saber calcular, con lo que llamamos la ecuación de una recta. ¿Ok? Bueno, es todo. Les voy a encargar que se estudien bien las ecuaciones, que se estudien bien las fórmulas y que lo apliquen en los ejercicios correspondientes del tema, para que cuando hagamos ecuación de la recta, pues ya tengan ese avance y ya pueda ser más fluida la clase. Bueno, nos vemos, muchachos. Repásenlo. Vean el video 1 o 2 veces si es necesario para que puedan terminar de entender todos estos conceptos y podamos seguir avanzando. Nos vemos.